Hay recursos que pasan desapercibidos hasta que alguien decide controlarlos. Durante décadas, muchos países exportaron sus minerales como si fueran una mercancía más, sin darse cuenta de que en realidad estaban entregando una parte de su poder futuro. Hoy el mundo ya no ve esos recursos de la misma forma. El litio, el cobre, las tierras raras, el grafito, ya no son solo materias primas. Son piezas clave de la tecnología, de la energía y de la geopolítica. Y en medio de esa transformación, aparece una narrativa que está tomando fuerza en México, la idea de que los minerales estratégicos deben dejar de ser una simple exportación y convertirse en un instrumento de soberanía. En ese contexto, surge una pregunta que define el rumbo de los próximos años. ¿Puede una nueva ley realmente proteger los recursos del país, o solo cambiar la forma en que se administran? La discusión sobre los minerales estratégicos no nace de la nada. Es el resultado de un cambio global donde las potencias compiten por asegurar el acceso a recursos críticos. La transición energética, la electrificación de la economía y el desarrollo tecnológico han disparado la demanda de minerales específicos que antes no tenían el mismo protagonismo. Hoy, el litio es esencial para baterías, el cobre para la infraestructura eléctrica y las tierras raras para dispositivos electrónicos y sistemas avanzados. Esto ha provocado que países y empresas busquen asegurar su suministro a largo plazo, muchas veces invirtiendo en el extranjero o firmando acuerdos que les garantizan acceso preferencial. México, con su diversidad geológica, se encuentra en una posición relevante. No es el mayor productor en todos estos minerales, pero sí posee reservas importantes en distintos puntos del territorio. Durante años, la explotación de estos recursos se realizó bajo un modelo abierto a la inversión extranjera, donde empresas internacionales obtenían concesiones y desarrollaban proyectos. Este modelo permitió atraer capital y tecnología, pero también generó críticas. Una de las principales es que gran parte del valor generado no se quedaba en el país, sino que salía en forma de ganancias hacia las matrices de esas empresas. Otra crítica apunta a la falta de desarrollo industrial local, donde el país exporta el mineral pero no participa en las etapas de mayor valor agregado. Es en este contexto donde se plantea la llamada Ley de Minerales Estratégicos como un cambio de paradigma. La idea central es sencilla en apariencia: identificar ciertos recursos como estratégicos para el país y establecer mecanismos que aseguren mayor control nacional sobre su explotación, procesamiento y aprovechamiento. Pero detrás de esa idea hay una serie de decisiones complejas que van mucho más allá de la minería. Uno de los ejes principales de esta propuesta es el papel del Estado. Tradicionalmente, el sector minero ha operado con una participación significativa del sector privado, incluyendo empresas extranjeras. La nueva lógica plantea que, al menos en el caso de minerales estratégicos, el Estado tenga un rol más activo, ya sea a través de empresas públicas, asociaciones o regulación más estricta. Esto busca evitar lo que se percibe como un saqueo, es decir, la extracción de recursos sin un beneficio proporcional para el país. Sin embargo, aquí surge el primer gran debate. El control estatal puede proteger los recursos, pero también puede generar desafíos en términos de eficiencia, inversión y desarrollo tecnológico. La minería moderna no es una actividad simple. Requiere capital intensivo, conocimiento técnico y capacidad de gestión. Si el Estado no cuenta con estos elementos o no logra integrarlos de manera efectiva, el riesgo es que los proyectos se vuelvan lentos, costosos o incluso inviables. Por eso, la discusión no es solo quién controla los recursos, sino cómo se gestionan. Otro elemento clave es la cadena de valor. Extraer un mineral es solo el primer paso. El verdadero valor se genera en las etapas posteriores, como el refinamiento, la transformación y la integración en productos finales. En el caso del litio, por ejemplo, el mayor valor no está en el mineral en bruto, sino en las baterías. Si México logra avanzar en esta cadena, podría capturar una mayor parte del beneficio económico. Pero si se queda en la extracción, el impacto será limitado. La ley, por lo tanto, no puede enfocarse solo en la minería, debe integrarse con una política industrial más amplia. También está el tema de la inversión. Desarrollar proyectos mineros y construir capacidades industriales requiere recursos significativos. La pregunta es de dónde vendrán. Si se limita la participación extranjera sin tener alternativas claras de financiamiento, los proyectos podrían quedarse sin impulso. Por otro lado, si se permite la inversión pero bajo nuevas condiciones, el desafío será encontrar un equilibrio que proteja los intereses nacionales sin ahuyentar a los inversionistas. No es una ecuación sencilla. La dimensión ambiental tampoco puede ignorarse. La minería, especialmente en minerales estratégicos, puede tener impactos significativos en el entorno. La nueva ley tendría que integrar estándares más altos de sostenibilidad, no solo por una cuestión ética, sino también porque el mercado global cada vez exige más trazabilidad y responsabilidad ambiental. Un país que quiera posicionarse como proveedor de minerales estratégicos no puede ignorar estas exigencias. En el plano internacional, cualquier cambio en la política minera de México será observado con atención.
Empresas y gobiernos que dependen de estos recursos estarán interesados en entender cómo se modifican las reglas del juego. Esto puede generar tensiones, pero también oportunidades de negociación. Un país que controla recursos estratégicos tiene una carta importante en la mesa, pero solo si sabe jugarla. Además, la ley puede tener implicaciones en la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México. La integración económica entre ambos países es profunda, y sectores como la automotriz y el tecnológico dependen de minerales y componentes específicos. Si México logra posicionarse como un proveedor estratégico dentro de esta cadena, puede fortalecer su papel en la región. Pero si las reglas generan incertidumbre, podría haber ajustes en las inversiones. Otro aspecto relevante es el desarrollo regional. Muchas de las zonas donde se encuentran estos minerales son regiones que históricamente han tenido menos desarrollo económico. La explotación de recursos podría convertirse en una oportunidad para impulsar infraestructura, empleo y crecimiento local. Pero esto solo ocurrirá si existe una política clara que conecte la actividad minera con el desarrollo social. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir modelos donde la riqueza se extrae sin transformar las condiciones de las comunidades. La narrativa del escudo contra el saqueo extranjero es potente desde el punto de vista político. Apela a una historia donde los recursos nacionales han sido aprovechados por intereses externos. Sin embargo, la realidad es más compleja. No se trata de cerrar la puerta al mundo, sino de redefinir las condiciones de participación. La clave está en pasar de un modelo de dependencia a uno de negociación. También es importante considerar el factor tiempo. La transición hacia un modelo más soberano no ocurre de inmediato. Requiere construir capacidades, formar talento y desarrollar instituciones. Esto implica continuidad en las políticas, algo que no siempre ha sido constante en el país. Sin esa continuidad, cualquier avance puede perderse en el siguiente ciclo. La tecnología es otro componente crítico. La extracción y procesamiento de minerales estratégicos está cada vez más ligado a innovación. Desde técnicas de extracción más eficientes hasta procesos de refinamiento avanzados, la tecnología define la competitividad. México tendrá que invertir en investigación y desarrollo si quiere mantenerse relevante en este sector. Al final, la Ley de Minerales Estratégicos no es solo una norma, es una señal. Una señal de que el país quiere replantear su relación con sus recursos. Pero el éxito de esa señal dependerá de cómo se traduzca en acciones concretas. Porque en el mundo actual, tener recursos no garantiza poder. Lo que define poder es la capacidad de convertir esos recursos en desarrollo, en industria y en influencia. La pregunta de fondo no es si México debe proteger sus minerales. La pregunta es cómo hacerlo sin perder competitividad, sin cerrar oportunidades y sin repetir errores del pasado. Porque la línea entre soberanía y aislamiento puede ser muy delgada si no se maneja con cuidado. En un escenario ideal, la ley podría convertirse en el punto de partida de una estrategia más amplia, donde los recursos naturales se integren con la innovación, la industria y el desarrollo social. Un modelo donde el país no solo exporte minerales, sino que participe en la economía del futuro. Pero ese escenario no está garantizado. Depende de decisiones, de ejecución y de la capacidad de adaptarse a un entorno global en constante cambio. Porque al final, el verdadero escudo no es una ley. Es la capacidad de un país para entender el valor de sus recursos y transformarlos en poder real. Y esa es una tarea que va mucho más allá de cualquier decreto.